En el día de mañana, el laboratorio Takeda invita a una reunión de prensa. En esta reunión se va a presentar una actualización de la situación del dengue en la Argentina y una iniciativa de comunicación que está liderando la compañía. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el doctor Pablo Bonvehí, que es médico infectólogo, jefe de infectología del Hospital Universitario, CEMIC, miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del Grupo Asesor de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, integrante del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y por ex miembro del Grupo Asesor de Enfermedades Prevenibles por Vacunación TAC. Doctor Bonvehí, ¿nos está escuchando? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Un gusto, doctor. Bueno, mañana se va a realizar una conferencia de prensa y bueno, nosotros lo llamamos un día antes, así que queremos tener alguna primicia. Cuéntenos un poquito de qué se va a hablar en esa conferencia, doctor. Después le voy a preguntar algo sobre la enfermedad que a nuestros oyentes les interesa, pero ¿de qué se va a hablar en esta conferencia el día de mañana? Bueno, un poco la idea es charlar un poco acerca de la situación del dengue, pensar en este momento que estamos en invierno y que ha bajado la percepción del riesgo del dengue, recordar que es una enfermedad que el año pasado tuvimos el pico histórico más alto, el brote histórico más alto, y que el dengue tiene un comportamiento epidemiológico irregular. Antes teníamos brotes cada 2 o 3 años de mucha menor magnitud. Ajá. Y en los últimos 2 años, 2023, 2024, fueron 2 años seguidos que tuvimos brote y el del 2024 fue el brote más grande que tuvimos. Este año no tenemos mucha menos actividad, muchos menos casos, lo cual es bueno. Ajá. Pero también no hay que, digamos, desentenderse de la enfermedad, porque la enfermedad está. Y puede ocurrir nuevamente un brote en cualquier momento. Entonces tomar conciencia de la importancia, aprovechar el momento del año, recordar que si uno quiere prevenirse, además de todas las medidas que ya conocemos, tenemos la posibilidad de vacunar, y este no es un mal momento porque recordar que son 2 dosis con un intervalo mínimo de 3 meses. Entonces un poco es charlar de cómo es la enfermedad, que después si quieren hablamos. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, ¿por qué, tenemos esos brotes, años sí, años no? ¿Tiene que ver con el clima, con la precaución, con la prevención, con la vacuna? ¿Por qué pasa esto? Digamos, la epidemiología del dengue hay cosas que todavía no se saben. Sí sabemos que es una enfermedad de zonas urbanas o semiurbanas. Ajá. Que ha crecido significativamente. En los últimos 20 años se multiplicó por 10 el número de casos, que el cambio climático también influye, y también va creciendo las zonas urbanas, y todo eso sumado hace una combinación que hace que aumente el número de casos. Ahora, ¿por qué eso se ve por ahí en 2 años seguidos como lo pasó el año pasado y este año muchísima menos actividad? Esos son temas que todavía no quedan claros. Justamente por eso es lo que decía, que es una enfermedad de un comportamiento no previsible, por lo cual no podemos descartar. Ojalá el año que viene no tengamos ningún brote, pero nadie lo puede asegurar. Claro, perfecto. Ese es el tema. Entonces, todos sabemos que el dengue es transmitido por un mosquito, todo el mundo lo conoce, Aedes aegypti, y nos pica un mosquito, nos transmite el virus. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que va sintiendo la gente cuando se infectó? Inicialmente lo más probable es que ese día no sienta nada. El virus necesita ir multiplicándose dentro del organismo, requiere unos días, puede transcurrir hasta alrededor de una semana inclusive para que aparezcan los primeros síntomas. Y en general, cuando aparecen los síntomas, recordar también, y esto es importante, digamos, a medida que voy hablando, me acuerdo que hay un porcentaje muy importante que son asintomáticos, gente que no se enteró que se infectó. Se calcula que alrededor de
25% de las personas tienen síntomas y el otro 75% no se entera. Ahora, cuando uno tiene síntomas, generalmente lo que pasa es fiebre alta, muy alta, con dolores intensos musculares, articulares. Parece una gripe. La diferencia es que la gripe tiene síntomas respiratorios, como tos, como dolor de garganta, y el dengue habitualmente no da síntomas respiratorios, da, además de los dolores y la fiebre, puede dar dolor abdominal, puede dar náuseas, pueden aparecer manchitas en la piel, claro, a veces pequeñas hemorragias que son leves, y todo eso en una situación de brote de dengue. Bueno, uno, de hecho, inclusive en nuestro país, en determinadas zonas, en los brotes del año pasado, del año anterior, se ha hecho diagnóstico, lo que nosotros llamamos por nexo epidemiológico. Si yo estoy en una zona, en un barrio, donde hay muchos casos de dengue y presento estos síntomas que yo mencioné recién, ni siquiera hace falta hacer un estudio. Pero si no, si uno no está en esa situación, hay que hacer un estudio de sangre para tratar de confirmar el diagnóstico. Perfecto. Sabemos entonces que el mosquito, a ver, primero tendría que picar a una persona infectada, ¿no es así? Y después nos pica a los que estamos sanitos y ahí nos contagió, nos infectamos nosotros. Es decir que es toda una ronda que hace el mosquito para llegar a infectarnos. Ahora, esto se habló tantas veces, pero nosotros en el programa a veces, disculpen, insistimos mucho con muchos temas, con muchos. Este es uno de los temas que insistimos, que es prevención. Nuestros fundamentos son la prevención, más que todo en este programa hablamos de prevención. ¿Cómo hacemos para que el mosquito no llegue a nosotros? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Bueno, uno tiene distintas medidas. Una es tratar de no facilitarle al mosquito que esté en cercanías nuestras. Para esto es no facilitar los reservorios donde el mosquito crece, que como todos sabemos y vemos en la televisión, y nos han bombardeado con difusión acerca del tema, lo cual es muy importante. Son todos esos reservorios donde queda el agua durante muchos días estancada. Ahí es donde el mosquito pone sus huevos, esos huevos después desarrollan las larvas y las larvas crecen los mosquitos. El pasto bien cortado también ayuda. Tratar de tener los ambientes, si es posible, con mosquiteros. Bueno, ahora estamos en invierno, sí, pero pensar en la próxima temporada. Claro. Y, por supuesto, el uso de repelente, sobre todo cuando empieza a haber circulación de mosquitos, en particular en el atardecer y el amanecer, que es cuando hay más población. Esas son las medidas generales de prevención: la limpieza, el desmalezado, tener la basura en contenedores cerrados o bolsas cerradas. Todo eso ayuda. Lo que pasa es que eso lo tiene que hacer todas las personas. Si yo lo hago, mi vecino no lo hace, seguramente el mosquito tiene un radio de circulación, claro, que puede llegar a mi domicilio. Entonces esas son medidas generales que por supuesto hay que hacer, y tenemos que hacer todos para disminuir la población de mosquitos, que, como te mencionaba, el mosquito necesita a alguien infectado para ir a picarlo, y después de un periodo de incubación del virus dentro del mosquito va a ir a picar a otra persona y lo va a infectar. Por eso es muy importante también la notificación, porque la notificación que hacen las autoridades de salud, van y fumigan el peridomicilio de esa persona, tratando de eliminar los mosquitos que potencialmente estén infectados y que no vayan a seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, todas esas medidas ayudan. Y por supuesto, desde abril del año 2023 se aprobó en nuestro país una vacuna que está aprobada para su uso a partir de los 4 años sin límite de edad, que es otra herramienta más de prevención. Por supuesto que no es la única, sino que integra una serie de medidas para combatir la enfermedad, que son las que decíamos recién, y después podemos agregar el entrenamiento, capacitación del personal en la atención del enfermo, mejorar la vigilancia, tener métodos diagnósticos accesibles, y todo eso ayuda a un mejor manejo de la enfermedad y a disminuir lo que nosotros llamamos morbilidad o gravedad de la enfermedad y el manejo de los pacientes. A ver, doctor, tengo varias preguntas de los oyentes, me mandaron acá. Acá me preguntan, yo vivo cerca del riachuelo. ¿Tengo más riesgo que otra persona que vive
en la ciudad, lejos del agua, por ejemplo? Bueno, como decíamos antes, cualquier persona que esté cerca de lugares donde el mosquito puede tener reservorio y puede desarrollarse tiene mayor riesgo. No necesariamente un curso de agua es un lugar donde el mosquito va a reproducirse, pero muchas veces se asocia, por ejemplo, riachuelo con lugares donde hay distintos depósitos, donde esos depósitos acumulan agua, y en ese caso sí, una persona puede tener un poco más de riesgo porque está en una zona donde hay más población de mosquitos. De hecho, cuando uno ve el mapa, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, las zonas donde hubo mayor número de casos fueron las zonas del suroeste, claro, de la ciudad de Buenos Aires, por ahí no tanto relacionado a riachuelo sí, pero tiene más relación con viviendas donde hay posibilidad de estos reservorios de agua que facilitan la reproducción del mosquito, ¿no? Claro. Otras preguntas sobre vacunas. Preguntan, ¿en qué personas está indicado o todo el mundo debería vacunarse? ¿Y dónde? Me imagino que las vacunas son gratuitas, pero la indicación sería vacunación masiva o en algún tipo de, no sé, persona en especial, un grupo etario especial. ¿Cómo sería el asunto? Bueno, está muy bien la pregunta. En nuestro país, los grupos de mayor incidencia, es decir, donde se vio el mayor número de casos, son personas entre 15 y 39 años y hasta los 59 años. Así que la población más afectada son la de los adultos jóvenes. Por eso, en las distintas jurisdicciones donde se implementó la vacunación en forma gratuita, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etcétera, no en las provincias de la Patagonia, obviamente, se incluyó a las personas jóvenes en los programas de vacunación gratuita. Ajá. Fuera de eso, como dije al principio, la vacuna está aprobada desde los 4 años sin límite de edad. De hecho, en vacunatorios privados se vacunan fuera de estos grupos que yo les mencionaba antes, porque bueno, hay gente que puede acceder a la vacuna en forma particular. Bien. Pero la vacunación en forma gratuita en personas jóvenes, cada jurisdicción ha tenido su modalidad, pero bueno, eso depende de donde uno resida. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires implementaron la vacunación en personas jóvenes que hayan tenido antecedentes de dengue. En Ciudad de Buenos Aires se vacuna a toda persona joven independientemente del antecedente de dengue. Sí, cada provincia adoptó alguna pequeña variante de la vacunación, pero siempre dirigida al grupo de adultos jóvenes. Fuera de eso, en el ámbito privado, cualquier persona después de los 4 años que no esté embarazada, que no esté amamantando y que no sea inmunosuprimida se puede vacunar. Perfecto. Otra pregunta del oyente es si la enfermedad puede llegar a ser grave y mortal. Sí, en algunos casos sí, no necesariamente eso ocurre, digamos, en todos los casos, pero se estima que un 5% aproximadamente de las personas pueden tener un dengue grave, y la mortalidad es mucho menor, pero puede llegar a ser de hasta el 0,7%, lo cual suena bajo, pero no nos olvidemos que hay ciertos grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones, de lo que nosotros llamamos morbilidad y mortalidad, que son las personas de más edad, las personas que tienen otras enfermedades, las mujeres embarazadas, los inmunosuprimidos, las personas que tienen diabetes, las personas con hipertensión, en fin, hay grupos donde el riesgo es un poco mayor de que haya alguna complicación. Lo que pasa es que a veces se puede complicar una persona absolutamente sana también. Claro. Cualquier persona... sí, evidentemente tenemos que prevenir esto. Supongo que esto va a aparecer, sí, ojalá que no, el aumento de los casos más entrada a la primavera, calculo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los mosquitos. No sé si este momento ya estamos teniendo casos, doctor. Habitualmente lo que nosotros llamamos la circulación mayor del virus y los casos empiezan a aparecer con el calor hacia fin de año, y generalmente el pico máximo se alcanza en los meses de marzo y abril y hasta mayo inclusive, que es donde empieza a aumentar la cadena de transmisión
y aumenta el número de casos. Pero empieza a verse en general hacia fin de año, cuando empieza el calor y el pico, como decíamos antes, en marzo-abril. En áreas del norte de nuestro país ha habido casos a lo largo de todo el año, pero muchos menos, y los picos se observan en estos periodos que yo les comentaba. Por eso, lo que decíamos es uno de los temas. Ahora estamos tranquilos desde el punto de vista epidemiológico en la mayor parte del país. Es un momento que, si uno tiene pensado prevención a través de vacuna, bueno, es un momento de recordar, porque son 2 dosis separadas por 3 meses. Si uno dice, bueno, me la doy cuando empieza el número de casos, me puedo vacunar, no hay ningún problema, pero tengo que asegurarme la segunda dosis 3 meses después. Claro. Otra paciente no, perdón, otro oyente que dice que voy a viajar a Brasil. ¿Me conviene ir vacunada? Bueno, es otra pregunta también importante, porque, por ejemplo, en Europa, que no tienen dengue, ellos vacunan a los viajeros a áreas donde hay dengue. Brasil es un país que tiene dengue. Si no estoy vacunado, está bien que me vacune. En lo posible, lo ideal sería que ella vaya con las 2 dosis, y que tiene que transcurrir el viaje por lo menos 3 meses. 3 meses, claro. Ese es el tema. A veces vienen viajeros que dicen, mire, yo viajo dentro de 20 días, ¿me puedo vacunar? Sí, se puede vacunar, pero no se olvide que para mantener la protección, cuando vuelva se tiene que dar la segunda dosis a los 3 meses de la primera. Bien. Eso es importante, porque la primera dosis puede brindar algo de protección, o digamos una protección razonable a corto plazo, pero uno tiene que asegurarse con la segunda dosis, porque los estudios mostraron que la protección máxima se alcanza con las 2 dosis. Correcto. A ver, ya está terminando, doctor, que la verdad que le agradecemos su tiempo. Y acá dice una iniciativa de comunicación que va a liderar la compañía Takeda. ¿Qué tipo de comunicación? ¿En qué va a variar la comunicación habitual con lo que se va a transmitir mañana? Pero le seguimos pidiendo la primicia, digamos. No, básicamente es esto que hemos estado hablando, es decir, tener en cuenta el momento. No, lo que nos pasa con la mayoría de las vacunas es que mucha gente se vacuna por la percepción del riesgo. Entonces, como ahora no hay casos de dengue, son muy pocos los que tenemos, es como que la mayoría de nosotros nos olvidamos. Entonces, no olvidarnos que es una enfermedad de comportamiento irregular, que no sabemos lo que va a pasar el año que viene. De hecho, este año esperábamos que hubiera nuevamente un brote, no ocurrió. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Aprovechar para tomar todas las medidas de precaución en el hogar, en donde uno reside, y también en el tema de vacunación, si uno tiene posibilidad, a través de los programas de vacunación de cada una de las provincias que tengan implementados, o eventualmente en forma particular. Un poco la comunicación está dirigida a eso, a recordar que la enfermedad existe, que tenemos riesgo de que vuelva un brote en cualquier momento. Los datos de la vacuna muestran protección a 5 años, así que si nos vacunamos ahora, por lo menos por los próximos 5 años no va a haber necesidad de revacunarse. Hay estudios en marcha para saber si hay que darse un refuerzo o no, pero por lo menos por 5 años hay una protección bastante importante de la vacuna, que es alrededor del 62% para la enfermedad, y un más alto, 84%, para las complicaciones. Esto es a 5 años de haberse aplicado la vacuna. Perfecto. Doctor Pablo Bonveí, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy claro, y bueno, ahora lo importante es que la gente prevenga, ¿no? Se cuide, que tome las precauciones que corresponden. Así que muchísimas gracias, doctor, un gran abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Pablo Bonveí, que es infectólogo. Con él hablamos sobre, mañana va a haber una conferencia de prensa, ¿no?, sobre la situación del dengue en Argentina, está organizada por el laboratorio Takeda. Y bueno, con el doctor hemos hablado de lo que es el dengue, ¿no?, cómo se transmite, los síntomas.